Bienvenidos a la campaña de 2023 en vivo desde el Centro Familiar de Adoración en Baton Rouge, Luisiana. Estos servicios son transmitidos mundialmente a través de Sound Life TV, Sound Life Radio, Facebook Live y en la aplicación SBN Now. Ahora en vivo desde el Centro Familiar de Adoración, el comienzo de este servicio. Primera de Corintios, capítulo 2, por favor. Dios les bendiga por estar aquí. Será un gran día en el Señor. Permita que el Señor ministre su vida. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Para algunos estos versículos serán muy conocidos, para otros ustedes los conocerán cuando terminemos el día de hoy. Pablo escribe a Corintios, versículo 1. Y yo, hermanos, cuando vine a ustedes, vine no con sabiduría de palabras, con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humanidad, sino con demostración del Espíritu y de poder. Noten el versículo 5. ¿Para qué? Vuestra fe, damas y caballeros, vuestra fe, cada individuo aquí, cada persona que está viendo por la televisión, que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra fe como creyentes debe de estar fundada en el poder de Dios, no en el poder de una comunión o una iglesia, en la bendición de ser miembro de una iglesia o en la bendición de experiencia, sino que nuestra fe debe de permanecer en el poder de Dios, y eso tiene que ser definido. Y damas y caballeros, el poder de Dios es definido por el conocimiento del mensaje de la cruz. Y yo voy a ministrar en esta mañana, mientras predico el mensaje de la cruz, predicando el mensaje de la cruz. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti el día de hoy y te doy gracias, alabanzas por todo lo que has hecho en este servicio. Y yo pido que el Espíritu Santo una vez más continúe teniendo su lugar, haciendo como quiere, que me unja, que permite que el Maestro venga, aquel que hace la predicación y la enseñanza fácil. Te damos a ti toda la honra mientras unges nuestra persona y a aquellos que escuchan. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como dije anoche, cuando estaba introduciendo este mensaje, realmente solamente tengo una meta el día de hoy, y es que cada uno de ustedes, cuando partan de este auditorio hoy, tengan unas cuantas palabras en lo profundo de su corazón, de su mente. Y esas palabras son simples, les voy a enseñar, y va a ser: nosotros predicamos a Cristo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Muy bien, para empezar aquí vamos. Nosotros predicamos a Cristo. Ahora ayúdeme, nosotros predicamos a Cristo crucificado. En su carta a Corintios, esto es lo que Pablo ha dicho antes de que estas palabras se leyesen en nuestro texto. Y nosotros tenemos que entender que Pablo no se estaba introduciendo, sino que estaba volviendo a Corintios, porque Corintios se había salido del camino. Corintios había llegado a un punto donde habían comenzado, luego de recibir el Evangelio, no entendieron el contenido del Evangelio y cómo funciona. Y es que es fácil recibir al Señor Jesucristo, es fácil
estar bajo buena enseñanza, pero tristemente es aún más fácil salirnos del camino y abandonar lo que propiamente usted tiene que mantener. Es fácil salirnos del camino y abandonar lo que propiamente usted tiene que mantener, porque usted y yo no creamos esta capacidad de vivir para Dios. Usted y yo no manobreamos nuestros caminos al reino. Nosotros fuimos traídos a través de una medida sobrenatural y un medio sobrenatural que va mucho más allá de cualquier otra cosa que el hombre puede proveer por sí mismo. Así que Pablo, cuando él está listo para corregir a Corintios, no trae nueva información, él no les trae un nuevo método, él no les trae algo que ellos no conocen. Recuerden que él no simplemente entró a Corintios para ver a los perdidos, él estuvo allí durante 18 meses, él estaba enseñando y predicando y proclamando y declarando el mensaje. No solamente a los perdidos, sino también el mensaje a los creyentes. Él le enseñó a la gente de la mejor manera que podía cómo vivir para Dios. Así que en su labor ahora, aún mientras nosotros entendemos que cuando él escribe esto, Corintios estaba en contra de Pablo mientras él escribe esta propia carta. No están emocionados como nosotros si recibimos una carta de Pablo. ¡Wow! Es el apóstol Pablo. Ellos estaban en medio de rechazar su enseñanza, rechazando quién él era, rechazando lo que él había hecho y había dicho, porque lo que él había puesto como fundamento, ellos habían abandonado. Lo que él había abandonado, lo que él había predicado, ellos lo habían abandonado. Así que Corintios ampliamente, especialmente los primeros 4 capítulos, son una corrección de una iglesia que se ha salido de su camino, una iglesia que no está operando en el poder disponible para ellos cuando fueron salvos. Así que Pablo, su labor aquí, lo que él busca hacer en la totalidad de los primeros 4 capítulos en 1 de Corintios es llevar al creyente de vuelta a donde deben de estar para que el poder de Dios pueda operar en sus vidas, no solamente para la proclamación del Evangelio, pero más importante, podemos decirlo así, aunque no, esto es también muy importante, pero que el individuo entienda cómo vivir para Dios y ser conformados y transformados en la imagen y el poder de Dios. Usted y yo no podemos cambiarnos nosotros mismos. Un etíope no puede cambiar su color y el hombre no puede cambiar su propio corazón. Tenemos que ser y estar en un proceso de crecimiento que Dios ha establecido para nosotros poder ser libres en el pecado que nos asedia. Entonces, si nosotros nos salimos del camino y perdemos de vista lo que propiamente puede lograr, lo que usted y yo no podemos lograr nosotros mismos, damas y caballeros, entonces el poder de Dios estará con nosotros hasta cierto punto, pero no estará con nosotros para lograr todo lo que Dios ha diseñado. Y eso es una tragedia. Me gusta cuando Tara cantó esto, porque cuando cantó esto por primera vez, yo recibí un mensaje en la parte de abajo de mi zapato. Y ese mensaje dice: diablo, en el Calvario, 2000 años atrás, Jesucristo te aplastó. Jesús aplastó la cabeza de la serpiente. Yo no tengo que aplastar la cabeza de la serpiente. Yo no tengo que reprender al diablo. Yo solamente tengo que caminar en la verdad de lo que Cristo ha hecho por mí. Y es que cuando nosotros o no sabemos eso, o no entendemos eso, o nosotros no creemos eso, entonces tenemos este mensaje debajo del zapato que nunca puede ser aplicado a la carga o al peso en ese pecado que nos ha asediado. Porque estamos tratando de derrotar el pecado de la manera equivocada. Estamos tratando de vencer en el proceso equivocado. Así que Pablo, mientras vemos esto el día de hoy, está declarando el mensaje de la cruz y lo está reinstituyendo en el corazón y la vida de los creyentes. Así que mientras llegamos a este marco de tiempo de la iglesia, yo creo que durante los últimos 30 años Dios ha permitido que este ministerio
escriba la carta de 1 de Corintios y la presente a todo el cuerpo de Cristo. Es decir, hay una manera de cómo usted puede ser libre del dominio del pecado en su vida. Hay un poder que está disponible a toda persona nacida de nuevo, sin excepciones, para caminar en el poder y la fuerza de Dios. Así que si nosotros entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, si nosotros quitamos los ojos de nosotros mismos y empezamos a mirar a Jesús y lo que ha hecho por nosotros, entonces el poder de Dios que tenemos que tener en nuestras vidas, podemos ver esas cosas en nuestras vidas y ahora escondemos y pensamos que ya no está allí y nos escondemos detrás de nuestra máscara de Cristo y la actividad religiosa y caminamos sabiendo que no somos libres. Pero tengo buenas nuevas. Usted llegó a la campaña para ser libre. Oh, yo no le puedo liberar. Yo no le puedo libertar. Estos hombres aquí tampoco lo pueden hacer, pero yo conozco a uno que no solamente lo ha hecho, pero lo hará. Así que Pablo está trayendo a estas personas a un conocimiento de lo que él ha hecho, lo que Cristo ha hecho. Mira el versículo 1 conmigo. Dice así, hermanos, cuando fui a vosotros, ya lo dije, él os está llevando de vuelta al evento lo que él hizo cuando vino. Él dijo, yo vine no con excelencia de palabras o sabiduría. Si usted puede lograr que una persona camine en la verdad del evangelio, entonces el diablo va a convencerlos de que no lo hagan. Usted no puede convencer a alguien de que venga a ser un cristiano. El cristianismo no es una osmosis, no es solamente acérquese al evangelio y va a ser un cristiano. No es así que funciona. La naturaleza y el carácter del evangelio es sobrenatural. Escúcheme, que yo no estoy hablando aquí de vampiros, no. Aquí estoy hablando de sobrenatural. Aquí estoy hablando de que tiene que suceder algo en su vida que usted y yo no podemos implementar y usted y yo no podemos causar, pero que usted y yo podemos recibir. Hay algo sobrenatural y Pablo sabe qué es lo que pone eso en movimiento. Él dijo, yo no le hablé con ustedes con excelencia de palabras o una sabiduría o educación, sino que yo les declaré a ustedes el testimonio de Dios. ¿Y cuál es el testimonio de Dios? Es la palabra de Dios. Es lo que Dios dice en su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Él vino declarando la palabra de Dios. En los manuscritos, en el griego, hay una palabra testimonio que a veces se traduce como misterio, el misterio del evangelio. Lo que Pablo una y otra vez en sus enseñanzas declaró que su evangelio fue un misterio. Era algo que estaba, vamos a decir, como una estatua que se vino a ser removido. No podemos ver lo que está detrás. Y un día alguien pasó y ahí estaba la estatua en toda su plenitud, en toda su gloria. Entonces, eso es lo que tiene que suceder cuando alguien viene a la verdad o llega a la verdad del evangelio. Es una verdad que está allí enfrente de sus ojos y alguien tiene que decir algo que va a causar que se muestre la verdad de Dios, que se revele el plan de redención de Dios, el revelar quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho. Y cuando hombres y mujeres, niños, niñas lo ven, cuando ellos lo escuchan, bueno, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? No quiere decir la idea de un oído físico. Si fuese verdad, entonces todo el mundo que escuchó o escuchase la declaración física del evangelio pudiese vivirlo. El escuchar es sobrenatural, es el poder revelador del Espíritu Santo revelando al hombre que lo que se está diciendo es correcto. ¿Me están siguiendo? Entonces Pablo viene y él dice, yo les acuerdo que yo declaré el plan de Dios, el misterio de Dios, la palabra de Dios a sus vidas. Y cuando lo hice, el velo fue removido del plan de redención y salvación. Y lo primero es que ustedes se vieron como pecadores. Y eso es algo poderoso, una obra poderosa de Dios.
Yo fui a la iglesia desde que yo nací hasta que tenía 11 años de edad. Yo memoricé cientos de versículos, fui bautizado en las aguas, yo caminé. Bueno, yo estaba tan perdido como un pavo. Desde los 12 años hasta los 25, yo corrí como el diablo con el diablo. Pero la noche cuando fui salvo, yo era un borracho. Yo era un adicto a las drogas. Estaba drogado durante 3 días, separado de Dios, sufriendo de una vida quebrantada. Todo lo que yo tenía se había perdido. Perdí 5 dedos en un accidente. Y todo eso realmente una vida herida, el dolor, sufrimiento. Pero en medio de mi dilema, en medio de la nada, un borracho, un adicto a las drogas, miré una Biblia que estaba encima de un madero. Lo levanté porque estaba aburrido, porque yo estaba conectado, porque yo no tenía nada más que hacer. Estaba drogado y pensé, bueno, la voy a abrir. Y cuando la abro, en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, dice la sabiduría, escuche bien, dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es el principio de la sabiduría. Y de alguna manera el Espíritu Santo me quitó el velo, ¡pum! Y entonces lo vi. Me vi a mí como un pecador separado de Dios, y que toda mi vida era un resultado de que yo levantaba el puño al rostro del Dios Todopoderoso, quien me amó y se entregó por mí. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, sin un predicador, sin una agrupación, sin este programa de música aquí, sin un predicador, en nada de eso, en un momento, con la revelación de que fui pecador o era pecador, leí: Jesús murió en mi corazón, en mi vida y mi corazón. Me humillé ante un Dios vivo y dije: sí, me aceptas. Y me dijo: aquellos que vienen a mí, yo de ninguna manera los rechazaré. Y aquí estoy 40 años después. ¡Hey! ¡Vamos, alguien! ¡Gloria! 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 Nadie me convenció. Nadie vino a ser de una manera conocedora. Yo no necesité esto, aquello que es tan importante para muchos. Yo necesité el mover del Espíritu Santo para declarar que yo era un pecador y que tenía que tener el conocimiento de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Predicando el mensaje de la cruz, o predicar el mensaje de la cruz, empieza con ese mensaje. Pero tenemos que entender el carácter y la naturaleza del Evangelio. Siempre y para siempre es sobrenatural. Como nosotros empezamos es como tenemos que caminar. Como empezamos tenemos que continuar. Como empezamos es que tenemos que terminar. Así que Pablo está llevando a Corintios de vuelta a la verdad. Cuando yo vine a ustedes, yo no traté de declararles a ustedes este evangelio con todas las cosas. Yo simplemente llegué a ustedes y lo declaré. Y de hecho dice en el versículo 2, dice: he determinado esa verdad entre vosotros. Y cuando dice esto, es importante entenderlo porque es indicativo de una escala. Se propuso no saber entre vosotros cosa alguna. Es decir, cuando vemos lo más importante, obviamente una balanza levanta lo más liviano. Él dijo: yo tomé todos los mensajes que yo tal vez hubiese predicado o enseñado, todas las cosas que yo hubiese podido declarar o las cosas que se pudieron haber dicho. Yo las pesé en la balanza y encontré que el único mensaje que llevaba al creyente hacia arriba era una simple verdad. El mensaje que causa que el carácter sobrenatural del Evangelio cobre vida en vidas y corazones. Pablo estaba avanzando al propio centro de la filosofía. Él estaba en el centro de los vicios y la maldad y el pecado.
Corintios, para los hombres de Corintios, que eran malos, eran hombres que era como una ciudad como Las Vegas, San Francisco. Bueno, usted le puede poner el nombre. Quería decir que este grupo era inmoral. Allí era donde Pablo estaba avanzando y decía, yo no puedo llegar aquí y establecer a la iglesia con palabras elegantes y un diseño artístico, teniendo todas las cosas. Yo no necesito eso. Yo sabía lo que necesitaba, lo que tenía que hacer, lo que tenía que decirles a ustedes, porque estaban perdidos y deshechos, y yo necesitaba el poder sobrenatural del Espíritu Santo para revelarles el Evangelio. Así que yo determiné no saber nada más que predicar, declarar Jesucristo y este crucificado. Pablo dijo, yo vine a ustedes y yo empecé a predicar lo que la iglesia no cree funciona. Tenemos que tener 1010 cosas estos días para tratar de decir que estamos promoviendo el Evangelio, y la verdad es que lo que Pablo hizo fue que él llegó a la ciudad. Él probablemente no tenía una carpa, no tenía un grupo de música, no tenía cámaras de televisión, solamente encontró un grupo de personas y dijo, hace unos años atrás en Jerusalén, el Mesías, el Salvador del mundo, llegó y su nombre es Jesús, y él murió en la cruz por sus pecados. Él no solamente murió sepultado, pero fue resucitado otra vez. Y podemos ver que los ojos se ponen un poco más grandes. Y dijo, si usted cree en Él y quien lo que Él es y lo que Él ha hecho, serán salvos. Ahora, ¿quién va a creer en el sentido común y el pensamiento correcto que realmente un judío en un madero fuera de Jerusalén jamás iba a traer la salvación de un alma y todo lo que tiene que ver con ello? Este simple mensaje. Se ha hecho la pregunta, ¿quién predica el mensaje de la cruz hoy día? Yo le puedo decir esto donde empieza. Toda persona que señala la obra terminada por Cristo en la cruz como el único medio de salvación. Escuche esto: predicar el mensaje de la cruz a los pecadores. Es la única solución. Lo voy a reiterar. Toda persona que señale a la obra terminada por Cristo como el único medio de salvación está predicando el mensaje de la cruz para los pecadores. Pablo escribe luego en 1 Corintios 15, yo les entregué a ustedes primero que nada eso que yo también recibí. Pablo recibió la revelación del nuevo pacto. Él sabía lo que causaría el carácter de Dios que obrase en la vida de las personas. Y él dijo en el versículo 4, cómo Jesús murió por nuestros pecados de acuerdo a la Biblia, que fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo a la Biblia. Así que cada uno que está en el ministerio, o cada uno de ustedes que verdaderamente entiende el carácter sobrenatural del Evangelio, está predicando el mensaje de la cruz a los pecadores y para salvación. Cuando usted con fe en nada más empieza a declarar Jesucristo y este crucificado. Lo dije a propósito. ¿Sabe por qué? Porque usted ha escuchado que hemos estado predicando aquí 30 años sobre la santificación y todavía yo no estoy allí. Y a veces olvidamos que el mensaje de la cruz comienza con los pecadores. Y hay un valor en cada individuo que exalte el mensaje de Cristo como el único medio de salvación. Hay muchos alrededor del mundo hoy que no conocen todavía la historia de la santificación. Pero por favor, damas y caballeros, no disminuyan a alguien que está proclamando que Jesucristo es el único medio de salvación. Este ministerio en los años 80
fue el ministerio principal en el mundo que llevó ese mensaje alrededor del mundo. No minimice, no me diga que ese mensaje no tuvo un valor o no fue efectivo. Le voy a llevar a los millones salvos alrededor del mundo. Por lo tanto, cuando tenemos un hermano o una hermana que está predicando Jesucristo y este crucificado y trayendo pecadores al Señor, están predicando lo que trae la obra sobrenatural sobre la persona que se arrepiente. Se va el velo, son salvos, pero no piensen que no tienen ningún valor. No disminuye la obra que tomó llevarlos hasta ese punto, porque ellos tienen un gran valor y son importantes. Y el decir que una vez más que eso no tiene un valor es poner a un lado de donde vino este ministerio. Le he pedido al departamento de televisión que me muestren esto en Santiago, Chile. El mensaje de la cruz. 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 Miren a esas personas, salvos, vidas transformadas, porque alguien sin mucha articulación se paró y dijo: Jesús es el Hijo de Dios. Jesús pagó el precio por sus pecados. Jesús murió en el Calvario. No me diga que esto no tiene valor y no tiene importancia. ¡Despierta, iglesia! ¡Despierta, iglesia! Debe de darle gracias a Dios por cada ministro y todo predicador y cristiano que señale a Jesús como el camino de redención. ¡Hey! ¡Eso tiene valor! ¡Eso tiene valor! No desvalúe, no desvalúe el mensaje de la cruz para salvación. Si quieres salvar a alguien, predicamos a Cristo. Predicamos a Cristo crucificado. Si vamos a salvar a alguien, tenemos que predicar a Cristo. Cristo crucificado. Ahora bien, aquellos que están predicando a Cristo crucificado para salvación, en parte están predicando el mensaje de la cruz. Pero aún yo digo que si nosotros no entendemos a qué debemos señalar, a qué debemos dirigir la fe del creyente en lo que refiere a la vida diaria y vencer el pecado después de la salvación, de vivir victoriosamente esa transformación espiritual, entonces solamente si nos detenemos en el mensaje de la cruz para salvación, entonces solamente estamos equipando el cuerpo de Cristo hasta cierto punto. Lo voy a reiterar. Estaban exaltando conmigo hace un momento. Después de reconocer que el mensaje de la cruz predicado para salvación es una porción legítima del cuerpo de Cristo, tiene que ser valorado y honrado. Yo también tengo que llegar al entendimiento de lo que este ministerio ha tratado de proclamar durante 25 años, que el mensaje de la cruz no solamente se trata de salvación, aunque así lo es, y aquellos que fallan en predicar la cruz en lo que refiere a la santificación y la vida cristiana, solamente están viviendo compartir una parte del testimonio de Dios. Pablo no está tratando de que los de Corintios sean salvos otra vez. Él ya lo hizo eso a través del mensaje de la cruz para salvación. Y ahora él refiere esto, esta iglesia que está fuera de tacto, fuera de lugar con Dios, a el mensaje de la cruz en lo que refiere a la santificación. Pero la razón por la cual predicamos esto en esta mañana
es por su titubeo de estar de acuerdo conmigo, porque han escuchado el mensaje de la cruz para santificación, pero tienen que anexar el mensaje de la cruz para salvación al mensaje de la cruz para santificación. Tenemos que crecer, línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. No debemos de permitir que la verdad de cómo vivir para Dios en fe en Cristo y este crucificado disminuir o como lo digo, o disminuir la verdad de la salvación. No la desvalúen, anéxelo. Pablo dijo que en el fundamento que él había edificado, que era Cristo, que ningún hombre puede poner otro fundamento, pero tenemos que tener cuidado cómo edificamos allí. Y allí es donde el entendimiento de la vida del hermano Swagger, lo que ha traído al cuerpo de Cristo. Tenemos que estar seguros de que estamos señalando a Cristo y a este crucificado, porque lo que sucede es que cuando el creyente viene a esta libertad del pecado, inmediatamente la vida cambia. Usted no puede ser salvo y permanecer igual. No hay manera. Nacido de nuevo, no hay manera. No puede suceder, hermano. No puede suceder. Hermano Swagger, no puede suceder. ¿Por qué? Porque en el momento que usted nace de nuevo, la Biblia nos dice que usted fue recreado. Su alma, que es la parte suya que siente, es recreada para enamorarse con Dios. Su hombre espiritual es recreado y ahora se convierte en la información del Espíritu Santo a su corazón y su vida. No solamente está siendo recreado y regenerado, usted es bautizado en Cristo, usted es colocado en Él, Él es su protección. Cuando usted dice el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si usted lo cree, permítame decirle que usted está en Cristo. Y escúcheme, amigos pentecostales, en el momento que la experiencia de haber nacido de nuevo sucede, el Espíritu Santo se mueve en el interior al templo que ha sido limpio, lavado y santificado, y empieza inmediatamente a ayudar con el proceso de transformación. Por eso este borracho dejó de consumir alcohol. Por esto este adicto pudo dejar a un lado las drogas, porque fue mi unión con Cristo, mi regeneración lo que me libertó del poder y el dominio del pecado. Es que el mensaje de la cruz para salvación es importante porque garantiza que usted sea justificado y santificado y lavado, pero el mensaje de la cruz para la santificación trata con su vida diaria. Y Pablo ahora llega a una iglesia que está esparcida, que está dividida, que se ha enfocado en sí misma en lugar de en Cristo y este crucificado. Cuando empezamos a predicar nosotros, no estamos señalándolo a Él. El mensaje de la cruz para santificación dice, usted ponga su fe en quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho. Y esta naturaleza sobrenatural del Evangelio, a través de esa regeneración, ese poder de Dios, que le causó que usted naciera de nuevo y fuese cambiado. A change in me, born again just like Jesus said, born again and all because of Calvary. I'm glad, I said I'm glad, so glad that I've been born again. Pero en el momento que nazco de nuevo, yo soy libre del poder de las tinieblas que han tenido dominio sobre mi vida. Pero si usted no entiende cuál es su unión con Cristo, entonces usted irá a una experiencia cristiana que trata de lograr lo que solamente Jesús ya hizo. Es una obra terminada. ¿Por qué?
usted va a buscar derrotar el pecado. Y es que usted, una vez ha nacido de nuevo, no quiere decir que automáticamente va a estar respondiendo a lo que está en usted. Bueno, voy a predicar por aquí. No quiere decir no es que no lo tiene, es que usted no sabe lo que Él ha hecho por usted todavía. Así que necesitamos enseñanza y predicación que nos enseña. No tengo el tiempo para hacer eso hoy, pero el domingo en la noche yo voy a predicar o enseñar sobre el valor de la cruz. Si están aquí, espero que estén aquí. Si no, sintonicen. Y bueno, en lo que usted esté grabando estos días, esté allí. Pero el valor de la cruz es que usted ha sido libre del dominio del pecado, pero la mayoría de los cristianos creen que tienen que liberarse ellos mismos, y muchos cristianos piensan que vivir para Cristo se trata de las disciplinas cristianas o el ponerse ropa de cierto estilo y todo eso tiene su lugar, claro. Nosotros tenemos que tener disciplinas cristianas en nuestras vidas, pero eso no le va a libertar a usted del pecado. No le ha libertado del pecado. Usted puede orar hasta que se haga azul, puede ayunar hasta que usted pueda, y lo voy a decir de esta manera, hasta que usted salga por un agujero. Eso no va a crear libertad del pecado, porque la cruz ya lo ha hecho. Pero predicadores que no entienden el mensaje de la cruz para santificación nos han enseñado que tenemos que tener leyes y reglas y rutinas para nosotros, para poder vivir correctamente. Damas y caballeros, hay una verdad allí, no me miren ese tono, hay una verdad en esto. Usted tiene que estar estudiando la palabra de Dios. La Biblia dice estudiar para mostrarnos aprobados a Dios. Usted tiene que estar en una buena iglesia. La Biblia dice que no abandonemos, como muchos tienen por costumbre, la asamblea. Entonces, todas estas cosas tenemos que ver. El ayuno es importante. Puede abrir el corazón y la vida de revelación y permitir que Dios le hable lo que usted desesperadamente está haciendo, buscando a Dios por dirección y respuesta. Jesús dijo, cuando yo dirija a mis discípulos van a ayunar. Así que todo eso es perfecto en su ambiente bíblico, pero ninguno de ellos le libertó del dominio del pecado. Solamente la cruz. Solamente la cruz. Solamente la cruz nos liberta. Tomó que Jesús viniese del cielo para libertarle de ese pecado que tan fácilmente le asedia. Y durante 30 años hemos tratado de quitar el velo de la estatua de Cristo y crucificado para santificación, para el verdadero entendimiento de cómo vivir para Dios. Pero los predicadores predican y enseñan para vivir victoriosamente, tienen que hacer esto o hacer aquello. O los hermanos pentecostales, y yo soy pentecostés. Yo oro en lenguas casi todos los días de mi vida. En preparación para este servicio, yo tomé tiempo orando en inglés y orando en lenguas también. El Espíritu de Dios llegó a este santuario momentos atrás y yo estoy adorando al Señor en lenguas. Yo soy un pentecostés, yo creo en la necesidad del poder del bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. Pero eso es para el servicio, no para la vida cristiana victoriosa. Y el movimiento pentecostés, si no se corrige, morirá, no porque la experiencia de Pentecostés no sea verdad, sino porque cuando tratamos de utilizar el bautismo con el Espíritu Santo como el medio y la fuente del poder para lograr la vida diaria, usted continuará fallando. Usted puede ir a una esquina y orar en lenguas todo lo que quiera y eso no le va a remover del dominio del pecado, pero mirando a la cruz del Calvario. Usted ponga su fe en quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho. Y el Espíritu Santo que se movió en el templo del Espíritu Santo que es usted,
empezará a levantarse porque usted, cuando usted glorificó a Cristo haciéndole el blanco de su fe, usted acaba de abrir la puerta para Dios dentro de usted que pueda decir, bueno, mira esto, diablo, y Él llevará este mensaje a lo profundo y lo va a implantar debajo de su zapato y lo pone encima de esa situación que ha tenido dominio sobre su vida. No importa si es envidia, celos o si es figura, Él puede atender eso. Pero mientras estemos predicando y prediquemos que es su actividad, el poner a la gente bajo la ley, mientras decimos que es el bautismo con el Espíritu Santo lo que nos liberta del pecado, estamos maldirigiendo la fe del cuerpo de Cristo a cosas que no son para lograrlas, y entonces porque ninguno de esos están trabajando. Ahora tenemos a la psicología, la fisiología y pastillas y consejería. Yo creo en la consejería bíblica. Aquí está, ponga su fe en Jesús, porque Él lo hizo, Él lo hizo, Él lo hizo, Él lo hizo. Porque cuando usted pone su fe en el Calvario, usted le da a Dios, el Espíritu Santo en su interior, el medio legal de trabajar y obrar en su vida. Y también entonces tenemos que ver que usted no está solamente en hacer lo que usted quiere, sino que está operando en el poder del bautismo con el Espíritu Santo. Ahora es normal para usted, porque su carácter está siendo formado, cambiado y empoderado para el cambio por el blanco de su fe. Ahora tengo que apresurarme acá. Pablo dijo entonces, el mensaje de la cruz, escuche, el mensaje de la cruz empieza con todos aquellos que señalan a Cristo y este crucificado a través de la salvación. Pero es un mensaje incompleto a menos de que el cuerpo de Cristo, las personas, los maestros aquí, empiecen a predicar Cristo y este crucificado con la idea de enseñar a Cristo en lo que refiere a la vida diaria. ¿Cuántos de ustedes aquí han escuchado el mensaje de la cruz para santificación, para la vida diaria, y Dios ha hecho una diferencia en su vida por ello? Bien, ahora, usted y yo tenemos que llevar esto al resto del mundo. Y la única manera que lo va a hacer es que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Predicamos a Cristo crucificado. Así es como salvamos a las personas y así transformamos a la gente. Y tengo que apresurarme. Aleluya, sí es, Señor. Bueno, aleluya, si fue una hermana, disculpe. Miremos el versículo 3, todavía estoy en mi texto. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Esta es la actitud correcta del ministro que predica a Cristo y este crucificado. No es que yo soy mejor que usted. No es un sentido de que yo soy élite. No es un tema de que soy mejor porque conozco algo que usted no conoce. Ese no es el carácter y la naturaleza de Cristo. Y Pablo dijo, yo les acuerdo la verdad y les recuerdo que la verdad no fue un resultado de mí. Yo no soy el libertador, yo no soy el salvador, yo soy el mensajero. Yo puedo entregarles este mensaje, pero no se trata esto de mí. Y la iglesia frecuentemente, realmente, si no se sale de su camino en leyes y reglas, poniendo fe en eventos que no debe, es que se envuelve en sí misma. Oh, no, hermano Larson, sí. Yo soy de Pablo.
Yo soy de Apolos. Y yo soy de Cefos. Oh, a mí me gusta Jesús. Bueno, ¿no entendieron eso? Yo soy del ministerio JSM. Yo soy de SBN. Tiene que amar a su iglesia, claro. Tiene que respetar a los hombres y mujeres que ocupan ese lugar. Pero esto no se trata de nosotros. Se trata de aquel que hemos enviado a declarar. Y en todo momento que el blanco de la fe se convierte yo, entonces tenemos un problema. Tengo que admitir que aunque hemos sido fuertes en predicar el mensaje de la cruz, he encontrado que mi propio espíritu empieza a levantarse en elitismo y mirar a otros no de la mejor manera, miembros del cuerpo de Cristo. Soy culpable. Las circunstancias en el último año me han despertado, francamente, diciéndome tienes que corregir eso, porque así no es como opera el Evangelio. No se trata esto de nosotros. Dije que no se trata de nosotros. Dije que no se trata de nosotros. Como dije, predicamos que nosotros no lo predicamos a Él, si predicamos a nosotros. Pablo dijo, y tengo que apresurarme, él era un siervo. Es un siervo para llevar este mensaje de Cristo y este crucificado al judío. 1 Corintios 9. Él es un siervo para llevar este mensaje a aquellos bajo la ley. Bueno, yo no puedo ir hasta allí. Ellos no creen como yo. Claro, así es. Entonces vaya a ese lugar y comparta el Evangelio. Usted los puede convencer. Pero si nosotros predicamos a Cristo crucificado, el Evangelio sobrenatural es que cuando el velo se ha removido, lo pueden ver. Entonces yo soy un siervo tratando de llegar a aquellos que son judíos, aquellos que están bajo la ley. Yo estoy aquí para aquellos que no conocen la ley en lo absoluto, a nadie realmente, para que yo pueda salvar a algunos, a los débiles. Pablo dijo, yo voy al judío, yo voy a aquellos bajo la ley, yo voy a aquellos que no tienen ninguna ley en lo absoluto, y yo voy al débil. Él no dijo a nadie fuera, no dejó a nadie fuera, no era demasiado bueno para nadie, y sabía que aunque sacrificaría su reputación yendo a donde él fue, era para compartir el Evangelio de Cristo y este crucificado. Y él era un deudor, era un siervo a todos los hombres. Y si esa no es nuestra actitud, entonces estamos predicando nosotros y no a él. Si lo que hago es predicar el mensaje de la cruz, predico el mensaje de la cruz y estoy diciendo eso, no está mal decirlo, necesitamos decirlo más. Pero cuando todo lo que hago es predicar el mensaje de la cruz, entonces el énfasis soy yo. Mírenme a mí, esto es lo que yo hago. Soy mejor que tú. Tenemos que entender esto claramente. En todo momento, cuando usamos la verdad de Dios como un grupo, como un club para limitar al cuerpo de Cristo, nosotros estamos en un espíritu equivocado. En todo momento, cuando usamos una verdad de Dios para maltratar a hermanos y hermanas en Cristo que verdaderamente han sido salvos por el poder del Cordero, que están en un pacto con el mismo con quien yo estoy en pacto, no estamos en el espíritu correcto. Oh, yo soy pentecostal, soy bautista. ¿Qué estamos predicando? Predicamos a Cristo y a este crucificado. Yo soy un siervo, yo soy deudor del judío, de aquellos bajo la ley, de aquellos que no tienen leyes, aquellos que están débiles. ¿Cuál es el propósito de todo esto, hermano Larson? Mire el versículo 4 y 5. Bueno, vamos al 5, al tiempo se terminó. Salmistas, músicos, vengan. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando yo le dirijo a través de mi enseñanza y predicación, simplemente exaltando a Jesús, quien Él es y lo que Él ha hecho, y el Espíritu Santo
presenta la belleza y la majestad, la prudencia y la sabiduría del poder de Dios, el poder de redención, el plan de redención de Dios. Y usted lo puede ver. Y usted lo mezcla con la fe. Y Él le ayudará aún con eso. Entonces el poder de Dios estará con aquellos que han nacido de nuevo por el poder de Dios para ser cambiados y vivir victoriosamente en esta vida a través del poder de Dios. No por lo que yo confieso, lo que yo hago, lo que yo digo, sino simplemente en humildad y en dependencia. No independiente de Dios, sino dependiente de Dios. Yo me postro ante aquel que murió en la cruz del Calvario por mí. Pablo dijo, y la vida que ahora vivo, ¿cómo la vives, Pablo? ¿Cómo vives esta vida cristiana, Pablo? Por la fe. Su fe está anclada. ¿En qué está anclada, Pablo? En aquel que me amó. ¿Quién es ese? Jesucristo. Y se entregó por mí. ¿Cómo es eso? Y este crucificado. ¿Cómo vive usted esa vida? Caballeros, damas, por la fe, mediante la fe en Cristo y este crucificado. Me acompañan, por favor. I believe in a hill called Mount Calvary, and I'll believe whatever the cost. And when time it has surrendered and the earth it is no more, as for me and my house, Yo y mi casa. I'll still cling to the old rugged cross. To the chorus. Vamos al coro. Oh, I believe in a hill called Mount Calvary. Oh, I believe whatever the cost. Time has surrendered, and earth is no more. I'll still cling to the old rugged cross. I believe that this life, with its great mysteries, surely one day will come to an end. But faith, it will conquer the darkness and death, and will lead me at last to my friend. I believe in a hill called Mount Calvary. Oh, yes, I do. And I believe whatever the cost. And when time has surrendered and earth is no more, I'll still cling to the old rugged cross. Now listen. Ahora escuchen. I believe that the Christ who was slain
on the cross has the power to change lives today, Joseph. For he changed me completely, and a new life it is mine. Oh, that is why by his cross I will stay, and I believe in a hill called Calvary. Oh, I believe time is surrender is no more. If there's something in your life you need, Si hay algo en su vida que necesita cambiar, la respuesta que usted busca está en la cruz. Si hay un pecado que tiene dominio en su vida, su corazón, su mente, la respuesta que busca se encuentra solamente en la cruz. Y si usted se humilla, salga de donde está ahora mismo y venga a este altar. Y mire aquellas manos que están en el Calvario. Él puede libertarle del dominio de toda situación. Venga. Venga. Él está listo. Él está listo. I'll claim. Oh, God, the Holy Ghost, Dios el Espíritu Santo this congregation, en esta congregación, television, television, and a radio. través de la televisión y la radio, su fe en lo que Él ha hecho, que el poder sobrenatural y el carácter de Cristo transforme cada corazón. Robin, vamos una vez más, por favor.